Bienvenidos un dúo Mu S a mi canal, su canal, donde desentrau más menos amos los secretos Mu S jugosos de la Faru, Ndula turca y latina. Estoy súper emocionada de tenerlos a QU conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, un tema que ha generado olas de especulación superíndice 3N, debates apasionados y sobre todo, muchísima curiosidad. Estoy hablando de la relación superíndice 3N entre los IQ superíndice 3 Nikous Kanyaman y Demet Özdemir. Pero no hablaremos de lo que ya sabemos, sino de lo que se oculta. Y no vengo sola porque hoy, gracias a la información superíndice 3N explosiva que nos trae Bomba Uznur, vamos a revelar todo, como lo oyen, todo lo que se esconde detrás de las CU maras, lo que los medios no te cuentan, lo que los fanáticos Mu SAQ copyright rimos han estado buscando durante aún más menos os. Antes de que nos adentremos en este torbellino de secretos, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por AQU, o incluso si eres de los que siempre nos acompau más menos han pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Haz clic en ese botón superíndice 3N rojo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos explosivos y forma parte de esta comunidad increíble que hemos creado. Tu suscripción superíndice 3N nos ayuda muchísimo a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido. Bien, ahora prepárense porque vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto. Kanyaman y Demet Özdemir, una pareja que hizo suspirar a millones con su cómica arrolladora en la exitosa serie Erken Zikuay. Su actuación superíndice 3N, su complicidad en pantalla, era tan palpable que la pregunta era inevitable, ¿es puro talento actoral o hay algo Mu S? La realidad, como suele ocurrir, es mucho Mu S compleja. Para entender lo que realmente pasó superíndice 3, tenemos que viajar un poco en el tiempo, justo al inicio de las grabaciones de Erken Zikuay. Según Bomba Uznur, la tensión superíndice 3N en el set era evidente desde el primer dúo. No se trataba de una tensión superíndice 3N negativa, sino Mu S bien una energua magnu copyright tica, una atracción superíndice 3N innegable que ambos intentaban controlar, al menos al principio. Ambos eran profesionales enfocados en su trabajo, pero la química era innegable. Y eso, mis queridos amigos, era palpable para todos los que trabajaban alrededor. De hecho, Bomba Uznur nos cuenta que incluso los maquilladores y vestuaristas acuan apuestas discretas sobre CU, no tardarían en formalizar algo y magunense el nivel de expectación superíndice 3N. Pero aquí viene la primera bomba. Bomba Uznur nos revela que a pesar de la evidente atracción superíndice 3N, existía una gran diferencia en la forma en que Kan y Demet manejaban sus emociones. Kan, aparentemente Mu S impulsivo y apasionado, no dudaba en expresar su interu copyright S. Demet, por otro lado, era mucho Mu S reservada y cautelosa. ¿Por qué copyright? Aquí entran en juego varios factores. Primero, Demet venía de relaciones sentimentales complicadas y era muy reacia a involucrarse en algo serio sin estar completamente segura. Recordemos que poco antes de empezar a grabar Erken Zikuay, Demet había terminado una relación superíndice 3N bastante medio tica con un famoso cantante turco, y la prensa no la había tratado con mucha delicadeza. Esto la hizo ser extremadamente cuidadosa con su vida personal y su imagen pública. Segundo, y esto es crucial, tenía miedo de que una relación superíndice 3N con Kan pudiera afectar negativamente su carrera. Sabía que la presión superíndice 3N medio tica serua enorme y no quería que eso eclipsara su trabajo. Demet era consciente de su talento y de lo mucho que le había costado llegar a donde estaba. No quería que la gente la viera solo como la novia de Kanyaman, sino como una actriz talentosa y exitosa por derecho propio. Además, tenía contrato con varias marcas importantes y le preocupaba que un escándalo amoroso pudiera afectar sus acuerdos comerciales. Era una decisión superíndice 3N difícil, balancear su corazón superíndice 3N con su carrera, una encrucijada que muchas mujeres en la industria del entretenimiento enfrentan. Ahora, llegamos a un punto crucial. Durante las grabaciones, y esto lo confirman varias fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, Kan y Demet tuvieron varios encontronazos, no solo por diferencias creativas, sino también copyright N por la forma en que manejaban su relación superíndice 3N, o la falta de ella. Kan se sentía frustrado por la indecisión superíndice 3N de Demet, mientras que ella se sentía presionada por su insistencia. Estas tensiones, aunque a veces eran evidentes para el equipo, también copyright N contribuían a la intensidad de sus actuaciones, creando una dinámica en pantalla que era simplemente hipno superíndice 3 tica.
De hecho, Bomba Uznur nos cuenta que en una ocasión superíndice 3n, durante la grabación superíndice 3n de una escena particularmente intensa, Khan y Demet tuvieron una discusión superíndice 3n acalorada justo antes de empezar a grabar. El director astutamente decidió superíndice 3 usar esa tensión superíndice 3n real para la escena, y el resultado fue una de las tomas memorables de la serie. Asu de intenso era todo. Pero la cosa no se quedó superíndice 3 au. Bomba Uznur nos cuenta que en un momento dado, Khan estuvo a punto de tirar la toalla. Se sentía agotado por la constante lucha entre sus sentimientos y la barrera que Demet había levantado. Incluso llegó superíndice 3 a considerar la posibilidad de abandonar la serie, pensando que era la única forma de proteger su salud mental. Imagunense el drama Khan llaman el galu n del momento, a punto de renunciar a todo por amor. La presión superíndice 3n era inmensa, y Khan, siendo un hombre de pasiones intensas, no sabía hacer superíndice 3 lidiar con el rechazo, aunque fuera disfrazado de cautela. Según Bomba Uznur, su agente tuvo que intervenir para convencerlo de que se quedara, recordándole el compromiso que tenía con la producción superíndice 3n y con los fans. Sin embargo, y aquí viene otro giro inesperado, Demet, al darse cuenta de la seriedad de la situación superíndice 3n, decidió superíndice 3 dar un paso al frente. No estaba lista para una relación superíndice 3n pública y formal, pero su estaba dispuesta a explorar sus sentimientos en privado. Fue un momento de gran vulnerabilidad para ella, dejar caer un poco sus defensas y admitir que Khan significaba algo que un compau más menos cero de trabajo. Según Bomba Uznur, una noche después copyright de una larga jornada de grabación superíndice 3n, Demet fue al camerino de Khan y le dijo que necesitaba hablar. La conversación superíndice 3n duró superíndice 3 horas, y al final de la noche, ambos habían llegado a un entendimiento. No iban a anunciar su relación superíndice 3n al mundo, pero iban a permitirse sentir y explorar lo que había entre ellos. Esto llevó superíndice 3 a un periodo de encuentros discretos, citas secretas y momentos de intimidad que solo ellos conocían. Bomba Uznur insiste en que durante ese tiempo, hubo una conexión superíndice 3n genuina y profunda entre ambos. No era solo pasión superíndice 3n fúsica, sino también copyright n una comprensión superíndice 3n mutua y un apoyo incondicional. Se convirtieron en confidentes en el refugio el uno del otro en medio del caos medio tico que los rodeaba. Se dice que solían escaparse a pequeños más menos os restaurantes alejados del bullicio de Estambul, donde podían hablar sin ser acosados por los paparazzi. También copyright n solían pasar horas juntos en el camerino de Demet, leyendo guiones y compartiendo historias personales. Era un mundo aparte, una burbuja de intimidad en medio del torbellino de la fama. Pero como suele ocurrir en estas historias, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A medida que Erkenci Kwai llegaba a su fin, la presión superíndice 3n por definir la relación superíndice 3n aumentaba. Los fanúlticos exiguan una confirmación superíndice 3n, los medios los acosaban constantemente y ambos se sentían cada vez asfixiados. Las redes sociales estaban en ebullicio superíndice 3n, con miles de comentarios y teorías sobre su relación superíndice 3n. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de capturar una foto que confirmara el romance. La situación superíndice 3n se volvió superíndice 3 insostenible, una verdadera tortura para ambos. Aquí es donde las diferencias entre Khan y Demet volvieron a aflorar. Khan quería a gritar su amor a los cuatro vientos, mientras que Demet seguía aferrada a su privacidad. Khan, con su personalidad extrovertida y apasionada, no entiendo a por qué copyright Demet no quería compartir su felicidad con el mundo. Demet, por su parte, sentía que Khan no comprendo a sus miedos y sus preocupaciones sobre su carrera. Era un choque de personalidades, una lucha entre el corazón superíndice 3n y la razón superíndice 3n. Esta divergencia de opiniones, sumada a las exigencias de sus respectivas carreras, terminó superíndice 3 por dinamitar la relación superíndice 3n. Bomba Uznur nos revela que la ruptura fue dolorosa y traumática para ambos. Hubo lágrimas, reproches y un profundo sentimiento de copyright pérdida. Aunque intentaron mantener la compostura en público, la realidad es que ambos quedaron devastados. Se dice que Demet se refugió superíndice 3 en el trabajo, aceptando nuevos proyectos para distraerse del dolor. Khan, por su parte, se fue a Italia a buscar nuevos horizontes profesionales, tratando de alejarse del recuerdo de Demet.
Pero la historia no termina aquí. En los aún más menos os siguientes, tanto Can como Demet han seguido caminos separados, han tenido otras relaciones y han cosechado con diéresis copyright hitos profesionales. Can se ha convertido en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y trabajando en proyectos en Estados Unidos. Demet ha consolidado su carrera en Turquía, protagonizando varias series de televisión superíndice 3N y películas exitosas. Sin embargo, según Bomba Uznur, el vínculo entre ellos nunca se ha roto por completo. Aunque no mantienen una relación superíndice 3N cercana, existe un respeto mutuo y una cierta nostalgia por lo que pudo haber sido. Bomba Uznur insiste en que ambos guardan un recuerdo especial de ese tiempo juntos, un recuerdo agridulce de un amor que no pudo ser. Incluso personas cercanas a ambos aseguran que a pesar del tiempo y la distancia, siempre se preguntan el uno por el otro. Incluso Bomba Uznur nos cuenta que en varias ocasiones han estado a punto de reencontrarse, ya sea por proyectos profesionales o por amigos en común. Pero siempre por una razón superíndice 3N u otra, algo ha impedido que ese encuentro se concrete. En una ocasión superíndice 3N, ambos fueron invitados a la misma fiesta de cumpleaños más menos os de un amigo en común, pero Demet llegó superíndice 3 tarde y Can ya se había ido. En otra ocasión superíndice 3N, ambos estuvieron considerando protagonizar la misma película, pero al final, Demet rechazó superíndice 3 el papel. ¿Es el destino? ¿Es el miedo a reabrir viejas heridas? ¿O simplemente la imposibilidad de conciliar sus diferentes prioridades? Eso, mis amigos, es algo que solo ellos saben. Lo que es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho compleja y fascinante de lo que se ve a simple vista. Es una historia de amor, de pasión superíndice 3N, de miedo, de ambición superíndice 3N y de sacrificio. Es una historia que nos recuerda que a veces, las cosas valiosas son las que no podemos tener. Es una historia que nos enseña más menos a que el amor no siempre es suficiente, y que a veces, hay que tomar decisiones difíciles por el bien de uno mismo. Y ahora, llegamos al final de este viaje revelador. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrar más menos los secretos mejor guardados de Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos que según Bomba Uznur, su relación superíndice 3N fue mucho profunda y compleja de lo que imaginamos, marcada por la pasión superíndice 3N, el miedo y las presiones mediáticas. Aunque su historia no tuvo un final feliz convencional, el vínculo entre ellos permanece, un testimonio de lo que pudo haber sido. Y que copyright N sabe quizú es el destino les tenga reservada una segunda oportunidad. Solo el tiempo lo dirá. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya dejado con la boca abierta. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la información superíndice 3N que nos trajo Bomba Uznur? ¿Creen que Can y Demet algún día se reencontraron? ¿Qué copyright opinan de su relación superíndice 3N? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero leer todas sus opiniones. No se corten y du copyright déjenme saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido de la faru, dula turca y latina. Los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el pro superíndice 3 vídeo. Hasta la pro superíndice 3 sima. Y recuerden, la faru, dula siempre tiene algo nuevo que contarnos. Es tu copyright N atentos a mi canal para no perderse nada. Besitos.